Hola, mi nombre es Tomás Carrillo Gómez. Soy teólogo, escatólogo, apologista, pastor, obispo y presidente de la Fundación Bíblica Universal. La conferencia de hoy se titula Altar. ¿Qué significa? Lugar de sacrificios, alto, casa, ofrenda, sacrificio, santuario, templo. ¿Qué dice Dios? Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Este es el primer altar construido por mano de hombre en la Biblia. Noé le construyó a Dios un altar después del diluvio. En el altar, Noé le ofreció a Dios sacrificio de animales limpios, o sea, no inmundos, y fue grato olor para Dios. Génesis 13:18. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Abraham fue un hombre que caminó con Dios y lo agradó en todo. Abraham le edificó varios altares a Dios. El altar más sobresaliente de Abraham fue el del monte, donde iba a sacrificar a su hijo Isaac para Dios. Fue una prueba que Dios le puso a Abraham. Dice la Biblia que Abraham adoró más a Dios que a su hijo Isaac. Un ángel de Dios le ordenó a Abraham llevar a su hijo al altar del sacrificio arriba en el monte. Abraham tenía que ofrecer en el altar el sacrificio de su hijo Isaac. Muy de mañana, Abraham llevó a su hijo Isaac al altar en la cima del monte, lo acostó sobre el altar hecho de piedra. En el altar, Abraham estuvo a punto de degollar a su hijo Isaac para agradar a Dios. Cuando levantó Abraham su mano con su daga, una voz de un ángel en el cielo lo detuvo. El ángel le dijo: Abraham, no le hagas nada al muchacho, tu unigénito. De pronto apareció un carnero para el sacrificio. Fue así como nació el nombre de Dios provee. Qué hermoso es este pasaje bíblico, hermanos míos. ¿Dónde dice todo esto? Génesis capítulo 22. Por el hecho de adorar más a Abraham a Dios que a su hijo, Isaac fue grandemente bendecido con muchas riquezas, con muchas tierras y con muchos animales que eran incontables en la riqueza de Abraham. El hombre más rico del mundo era Abraham. Éxodo 17:15. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, que significa Dios es mi estandarte. Antes de Moisés, muchos hombres de la Biblia edificaron altar a Dios. El mandamiento era sacrificar animales en el altar para agradar a Dios. Moisés fue el que le construyó a Dios un altar
diferente, llamado de los holocaustos, hecho de piedra, madera y hierro, dentro del tabernáculo en el lugar santo. El sumo sacerdote, Aarón, le ofreció muchos sacrificios a Dios en el altar, en el templo movible. Primera de Samuel 14:35. Y edificó Saúl altar a Jehová. Este altar fue el primero que edificó a Jehová. Antes del altar del rey Saúl, hubo muchos altares que fueron edificados por los profetas y jueces. El altar en el Antiguo Testamento era el lugar destinado para los sacrificios que se ofrecían a Dios para agradarlo. Después del rey Saúl, otros reyes como David siguieron la tradición de edificarle a Dios un altar. El rey Salomón le construyó a Dios un templo hecho de mano de hombre. Dentro del templo, en el lugar santo, Salomón le construyó a Dios un altar para los sacrificios, ofrendas y panes que agradó a Dios. El altar de piedra, cemento, hierro dentro del templo de Dios, edificado por Salomón, duró del año 960 a.C. al año 90 después de Cristo. Todos los días había sacrificios en el altar y se mantenía encendido día y noche. Cada año en la expiación el altar era visitado por todos los israelitas. El altar de Salomón fue el más moderno de todos los altares hechos de mano de hombre. Isaías 19, verso 19. En aquel tiempo habrá altar para Jehová en medio de la tierra de Egipto, y monumento a Jehová junto a su frontera. El profeta Isaías profetizó que el altar de Dios traspasaría todas las fronteras de Israel. Muchos países edificaron altares a Dios para agradarlo. Todos esos países fueron los más ricos y poderosos del mundo por edificarle altar a Dios y adorarlo. Jeremías 11:13. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares para ofrecer incienso a Baal. El profeta Jeremías nos dice que hubo en Israel altares edificados a Satanás, o sea, a Baal-zebú. Sabemos que sigue y seguirá habiendo altares edificados a Satanás, no solo en Israel, sino en todos los países del mundo. El pueblo de Israel quemó en el altar de Baal a sus hijos vivos recién nacidos. Esta enseñanza la obtuvo Israel de otros países enemigos de Israel para obtener poder y riquezas, según ellos. Esta abominación la aborreció Dios y castigó a Israel y a otros países con destrucción y muerte. Dios seguirá castigando a los países que edifiquen altares. Desde Génesis hasta la venida de Cristo, hubo miles de altares edificados para Dios y miles de altares edificados para Satanás. El profeta Elías nos prueba que eran 450 profetas de Baal, o sea, de Satanás, los cuales levantaron altares a su dios Baal en Israel. Elías retó a los 450 profetas a levantar un altar para su dios falso y al otro Dios verdadero.
El Dios que prendiera fuego más rápido al altar, ese era el Dios verdadero. Los 450 profetas oraron a su Dios Baal para que se prendiera su altar. Elías oró a Jehová su Dios para que encendiera su altar y mandó mojarlo para hacer más difícil la prueba. El Dios vivo no solo encendió el altar de Elías, sino lo hizo cenizas. El Dios viviente del profeta Elías triunfó. Entonces Elías ordenó matar a los 50 profetas falsos de Baal que habían engañado al pueblo de Israel. ¿Dónde dice esto? Primera de Reyes, capítulo 18, versos 20 al 40. Mateo 5:23 dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Estos dos versos, hermanos, nos enseñan que el altar y la ofrenda para Dios tendían a desaparecer. Cristo comenzó a predicar que la ofrenda y el altar no eran importantes, sino el amor al prójimo. El segundo y nuevo gran mandamiento es este. Hebreos capítulo 13, versos 10 al 12, dice: tenemos un altar del cual no tienen derecho de comer los que sirven el tabernáculo, porque los cuerpos de aquellos animales cuya sangre a causa del pecado es introducida en el santuario por el sumo sacerdote, son quemados fuera del campamento. Por lo cual, también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Cristo es el nuevo altar. Dios ya no habita dentro del templo hecho de mano de hombre. El templo de Dios es el cuerpo humano. Por lo tanto, los sumos sacerdotes desaparecieron para siempre. Todo altar hecho de mano de hombre que existe en el mundo es de Satanás. Todos los sumos sacerdotes que existen en la tierra son de Satanás. Los líderes de las sinagogas de Satanás se llaman sumos sacerdotes actualmente. Cristo enseñó la venida del nuevo altar, que sería Cristo mismo. La ofrenda, el continuo sacrificio y el altar desaparecieron en los años 90 después de Cristo. El sumo sacerdote desapareció junto con el templo de Jerusalén en los años 90 después de Cristo. Hasta la fecha, nadie puede reconstruir el templo de Jerusalén. El nuevo altar es Cristo. Cristo es la ofrenda, el cordero del sacrificio, el cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo. Nadie tiene que esperar un año para el día de la expiación. Nadie puede confesar sus pecados, ni pedir perdón, ni arrepentirse delante de un altar, ni por medio del sumo sacerdote.
postrémonos todos los días, a cualquier hora, en nuestro aposento, delante del nuevo altar que es Cristo. Jesús es el nuevo y gran sumo sacerdote. ¿Dónde dice esto? Hebreos capítulo 4, versos 14 al 16. Hebreos capítulo 5, versos del 1 al 10. El Cordero que derramó su sangre en el altar fue Cristo. El que murió y padeció por nosotros fue Cristo. Después de la muerte del Cordero y la resurrección de Cristo, el nuevo altar en el cielo y en la tierra es Cristo. Nadie puede participar del altar de Cristo si tiene otro altar hecho de mano de hombre. Es pecado, es abominación. El nuevo altar de todos los cristianos es Cristo, el Hijo del Dios viviente. Edificó su altar dentro de nuestro cuerpo humano. Es el nuevo templo de Dios. Dios desechó el altar hecho de mano de hombre, lo aborrece. El diablo pepenó el altar hecho de mano de hombre. El altar hecho de mano de hombre es de Satanás. Apocalipsis capítulo 6, verso 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. El altar es Cristo. Las almas de los muertos son los que resucitarán. Los resucitados y escogidos serán arrebatados para vida eterna. ¿Dónde dice esto? Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 16 y 17. Apocalipsis 11, verso 1. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar a los que adoran en él. Nuevamente, el altar es Cristo, el templo de Dios, la nueva Jerusalén. Los que adoran son los ángeles y escogidos. Templo de Dios, nueva Jerusalén. Altar, Cristo. Los que adoran, ángeles y escogidos. ¿Qué dice el hombre del altar? La teoría del hombre de los altares en las iglesias. El Vaticano y las iglesias católicas son las que más altares lujosos y sencillos tienen en todo el mundo. Los altares en el Vaticano e iglesias católicas están llenos de flores que honran y adoran en el culto a vírgenes y santos. A pesar de que el Vaticano y las iglesias católicas tienen la misma Biblia cristiana, el catolicismo es idólatra. Ambas Biblias dicen lo mismo: el catolicismo peca y comete abominación. El primero y segundo de los 10 mandamientos dicen: adora y honra a Dios sobre todas las cosas. Prohibido adorar a dioses ajenos, vírgenes, santos e imágenes tanto del cielo, la tierra y el mar. El altar desapareció de la Biblia en el Nuevo Testamento. El Vaticano y las iglesias católicas lo siguen usando. ¿Dónde dice esto?
Éxodo 20, versos 1 y 2. Solo debemos adorar y honrar a Dios. No debemos postrarnos ante ninguna imagen, ídolo, santos y vírgenes. El altar desapareció por órdenes de Dios. Guardar los mandamientos es orden de Dios. ¿Dónde dice eso? Éxodo 20, versos 1 y 2. Hebreos 13, versos 10 al 12. El altar católico tiene doseles y cortinas con numerosas gradas y peanas donde se colocan las sagradas imágenes con veladoras y flores. El altar católico es una muestra de lo que se merece el culto divino a Dios, refiere la Iglesia Católica. A la luz de la Biblia, el altar desapareció del templo y culto. El nuevo altar es Cristo. La Iglesia Católica no solo levanta altar a Dios en imágenes, a Cristo también y a sus vírgenes y santos. Es idolatría. La Biblia dice: Dios no habita en templo hecho de mano de hombre. El Vaticano y las iglesias católicas son edificios de Moloch. Las figuras de ídolos, santos y vírgenes de arcilla, cerámica, papel, madera, vidrio, son la estrella del dios Renfín. La profecía de la Iglesia Católica es la Gran Babilonia. La Iglesia Católica, dice Apocalipsis, será la gran ramera, la madre de todas las religiones. No lo digo yo, hermanos, que quede bien claro. Lo dice la Biblia. ¿Dónde lo dice? Hechos, capítulo 7, versos 42 al 60. Apocalipsis, capítulo 17. El que lea, entienda lo que dice Dios sobre la Iglesia Católica. Teoría del hombre, del altar de tabernoles o taberna. Se trata de otra teoría falsa de altar. Es un altar romántico que se encuentra actualmente en el Museo Nacional de Arte de Cataluña. Tiene 9 obispos. Se le conoce como el altar del monasterio de San Saturnino de Tabernolas. Este altar data del siglo VII. Es una pintura sobre tabla. Actualmente está en Barcelona, España. Es una imagen de idolatría y abominación. Teoría del sacrificio. Esta teoría dice que el altar emerge de un culto de sacrificios. El altar, dice esta teoría, es el fundamento de toda sociedad. Todo gira alrededor del altar del sacrificio prehistórico hasta el sacrificio moderno. El altar de los sacrificios, la teoría dice, se usa en las ceremonias para apaciguar e invocar a los espíritus malignos y a los dioses. La teoría dice que el altar debe usarse para un sacrificio. La ceremonia consiste en pedir o forzar a los dioses y dar beneficios. Esteban
En Hechos capítulo 7 de la Biblia habla: el altar para sacrificios es a Moloc y Renfín. La sociedad moderna es idólatra desde la prehistoria. Este altar es falso, de demonios, de dioses ajenos, de Satanás y del anticristo. El altar de demonios y dioses falsos roban, matan, destruyen. Esta teoría dice que el altar provoca al usuario relaciones eróticas entre hombre y mujer y homosexuales. Por eso es muy buscado este altar. Satanás usa demonios de la sexualidad e inmundicia, pornografía, masturbación, laxivia, orgía, lesbianismo, homosexualidad, zoofilia y necrofilia. Son obras de Satanás pervertido. La invocan los demonios en el altar. Por eso es que atrae a mucha gente y lleva a la destrucción. Sigmund Freud, en su mito científico, menciona dentro de esta teoría el complejo de Edipo. Es el deseo del incesto, el cual es provocado en el culto delante del altar. Es muy peligroso seguir usando el altar. Dios lo quitó para siempre. El que lee entienda. Prohibido usar altar hecho de mano de hombre. El uso del altar en los cultos se convierte en sinagogas de Satanás. Esta teoría afirma que toda sociedad rica, media o pobre participa de los altares, cultos y sacrificios. Es verdad, siempre vamos a ver un altar en las casas, oficinas, lugares públicos y privados, de gente rica, media o pobre. Sabemos que el altar está prohibido por Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué las personas insisten en la idolatría, el pecado y la abominación? Porque no leen la Biblia. Teoría del hombre, altar de los muertos. Consiste en levantar un altar a los muertos. Regularmente es en el mes de noviembre, en el Día de los Muertos o Halloween. Se celebra en todos los lugares públicos y privados. Esta tradición se lleva por todo el mundo. Se ha hecho una fiesta a la tradición de los muertos. El altar de los muertos se levanta con comida, bebidas, flores, velas, petate, incienso, perro escuincli, foto del muerto, imágenes de Cristo, una cruz, vírgenes, santos y sin faltar las calaveritas de dulce. También se celebra el Día de los Muertos disfrazándose de terror la gente. Las películas de los muertos no faltan en el cine. Los panteones son visitados el Día de los Muertos. Las 24 horas se celebra el culto de los muertos en el cementerio. El altar de los muertos en los panteones se llena de comida y bebidas alcohólicas. La gente se emborracha con el muerto. Esta celebración del Día de los Muertos es mundial. Los que hemos leído la Biblia completa una y otra vez,
sabemos que estos altares y cultos del Día de los Muertos son de Satanás. El tener contacto con los muertos es abominación. Dios, en el Antiguo Testamento, prohíbe el contacto con los muertos. Teoría del altar de ánima. Consiste en levantar un altar donde una persona muere. El hombre dice que en el lugar donde muere una persona, ahí deja su alma. Esta teoría inició en Egipto y es llevada a todo el mundo. Los rituales se llevan a cabo en el altar. Son dirigidos por sacerdotes o chamanes que dicen tener grandes poderes espirituales. Esta teoría es donde caiga el muerto las coronas. La Biblia dice que el alma está en la sangre y es la vida. Cuando muere una persona, el alma y el espíritu salen, no se quedan en el cuerpo, ni en el lugar donde muere la persona. El altar de ánimas es una falsa doctrina de Satanás. Los sacerdotes y chamanes son bueyes ciegos, seguidos por otros bueyes y ciegos, y ambos van al matadero y al pozo. Teoría del altar, secta satánica. Esta teoría consiste en ingresar a una secta satánica, donde se usa el altar de sacrificios. En el altar de sacrificios se matan mujeres vírgenes y niños, así como animales que se ofrecen a Satanás. Mucha gente desaparecida en el mundo ha ido a dar a estas sectas satánicas, ofrecidas en sacrificio en el altar a Satanás. La Biblia dice que estas sectas han existido desde la antigüedad y que seguirán existiendo. En el Antiguo Testamento, los pueblos paganos e idólatras quemaron a sus hijos recién nacidos en manos de Belcebú, o sea, Satanás. Este culto satánico en el altar lo aprendieron los israelitas, los cuales también quemaron vivos a sus hijos recién nacidos para tener riqueza. La Biblia condena a estas sectas y a sus miembros. Los miembros de las sectas de Satanás, junto con Satanás y el anticristo, serán echados al lago de fuego y azufre. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, hermanos míos, pasaré a dar mi testimonio, porque los testimonios edifican, y de los testimonios aprendemos y crecemos espiritualmente en Cristo, el Hijo del Dios viviente. La primera vez que conocí un altar fue en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene altar de hostias, confesión, confirmación, bautizo, primera comunión, bodas, muertos e inciensos. El segundo altar que conocí fue el de los muertos, en mi casa, en la celebración y culto. Me encantaba ir a la casa de la tía Lola, ya que su altar era muy grande. Era enorme el altar que la tía Lola ponía en su casa a los muertos, lleno de frutas y dulces, los cuales me robaba y comía. El tercer altar que conocí
fue en la masonería cuando fui iniciado. En el cuarto negro, oscuro de reflexiones, hay un altar con semillas, agua y sal. Ahí llena uno su cuestionario. Toda la iniciación es con una venda negra en los ojos. Cuando me quitaron la venda de los ojos, estaba en medio de dos columnas, B y J, y fui empujado al altar o ara para mis juramentos. El altar de los juramentos tiene una base cuadrada o triangular, una columna, un capitel cuadrado o triangular según el templo masónico. Encima del capitel hay una espada flamígera, una Biblia abierta en el Salmo 133. Sobre la Biblia hay una escuadra y un compás abierto según el grado masónico. En el altar se jura no revelar los secretos de la masonería. Con la mano derecha en la Biblia, escuadra y compás, y con la mano izquierda en el corazón. Luego de los juramentos, delante del altar, es uno iniciado y bienvenido. En el altar de la masonería se llevan a cabo muchos ritos y cultos según el grado masónico. Hay otros altares dentro del templo masónico: altar del mar del bronce, altar de los inciensos, altar de los dignatarios, altar de mujeres, altar de luetones, o sea, de los niños. El cuarto altar que conocí fue cuando ingresé a la metafísica. Rosacruz, Mazdasna, Yoga y Raja Yoga, gnósticos, son similares a los de la masonería, pero con diferente alegoría y simbolismo. El quinto altar que conocí fue el de la santería, brujería, magia negra y magia blanca. Este altar es similar al altar de los muertos. Es una réplica. Nada más cambia el rito, culto, las ofrendas y sacrificios. El sexto altar que conocí fue en la cárcel, el de la Santa Muerte. La Santa Muerte es hecha de madera o cerámica del tamaño de una persona, con su túnica de la cabeza a los pies, con cara de muerte, una guadaña en la mano derecha y una vela encendida en la mano izquierda. El altar de la Santa Muerte está lleno de flores y veladoras. El altar de la Santa Muerte lo podemos ver en lugares públicos y privados. Un pastor con el cual trabajé en su iglesia me dio su testimonio. Me dijo que antes de ser cristiano era policía federal. En su trabajo tenían un altar de la Santa Muerte. Todos los días pasaban a arrodillarse delante de la Santa Muerte y a persinarse delante de ella. Le pedían, antes de salir a trabajar, poder y dinero. Un día capturaron a unos narcotraficantes y les ofrecieron mucho dinero. El dinero se lo repartieron entre todos los policías federales del grupo. Días después, catearon su casa y le encontraron el dinero debajo del colchón de su cama y fue a parar a la cárcel. En la cárcel conoció a Cristo y después se hizo pastor. Desde hace 30 años me dedico al negocio de bienes raíces. Un día, una señora y su hijo me dieron a vender sus casas.
fui a tomarles fotografías a las casas y encontré en la recámara principal de una de las casas un altar con la Santa Muerte, llena de velas encendidas. Esta mujer e hijo se mandaron matar por la herencia y no se sabe de ellos. En otra ocasión, un amigo me invitó a comer a su casa por motivo de su cumpleaños. Terminé de comer y miré al frente y vi un altar con la Santa Muerte. Estaba dentro de una vitrina. Me levanté para verla bien. Vi que se trataba de un altar de la Santa Muerte y me salí molesto. Me dije dentro de mí que cómo es posible que Satanás me haya tendido esa trampa. Estuve ahí sentado, comiendo ante ese ídolo asqueroso. Me puse a orar y me retiré de la casa de Satanás. Aunque yo no sabía que había un altar de la Santa Muerte, le pedí perdón a Cristo y me arrepiento de haber estado ahí. A este amigo siempre le hablé de Cristo y se burlaba. Fue secuestrado y echado a la cárcel por haber matado a su hermano, que era un alcohólico. Otro altar de la Santa Muerte que vi fue cuando otro amigo me dio a su casa a vender. Al tomarle fotos a la casa, encontramos veladoras en el piso de los cuartos. Atrás de la casa, en el cuarto de servicio, encontramos un altar con la Santa Muerte llena de flores y velas. Comentando con mi amigo el asunto, coincidimos que su casa fue ocupada por secuestradores o narcotraficantes y nos retiramos del lugar. A este amigo siempre le hablé de Cristo, pero era católico de hueso colorado. Mi amigo vendió su casa y después murió de un infarto fulminante. Escrito está: los cristianos no debemos comer ni estar donde hay ídolos. Tenemos prohibido comer de lo sacrificado a ídolos. ¿Dónde dice esto? Hechos, capítulo 15, verso 29. Es muy importante, amado mío, leas tu Biblia una y otra vez y te apartes de toda idolatría del altar de ídolos. Leyendo tu Biblia, nadie te podrá engañar. Ahora sabes que tienes que orar cuando estés en un lugar de altar e idolatría. Huye del lugar y pídele perdón a Cristo por haber estado en una casa de Satanás. Tuve una amante muy hermosa, escritora y periodista, autora del libro La hija del diablo. No era cristiano, al contrario, le había entregado mi vida a Satanás. En su casa tenía altares, era bruja blanca que leía las cartas. Un día me invitó a su templo. Antes me explicó de que se trataba de una orgía. Me dijo que en un altar adoran a una diosa. Para fortalecer a la diosa de fuego, le ofrecen todos los asistentes sexo en una orgía. El requisito para entrar al culto es que todos se desnuden. Ante el altar de la diosa de fuego, tienen sexo
unos con otros. Esta mujer jamás la volví a ver. Doy gracias al Dios vivo por medio de Cristo, que no fui a su altar de las orgías. Seguro esta mujer terminó mal, porque no conoció a Cristo. Antes de conocerla, me dijo que estuvo en la cárcel. Sus amistades eran videntes y adivinas. Oro por ella en estos momentos. Ojalá, amados míos, pudiera encontrarla para decirle que entregue su vida a Cristo. La Biblia nos enseña que no debemos juzgar a nadie, sino amarnos unos a otros. Siendo cristiano, conocí a una mujer hindú, la cual me invitó a su restaurante vegetariano de comida de la India. El diablo es tentador, hermanos. Escrito está que el diablo tentó a Cristo 3 veces en el desierto. Uno no es la excepción. Llegué al restaurante y fui recibido por un varón de aspecto cocinero. Le dije al varón quien me había invitado: soy un comilón y me gusta saciar mi boca y mi paladar con buenos platillos internacionales. Me pasó a un salón de oración descalzo. Me senté a oír sus oraciones. Al mirar alrededor para ver si veía a mi amiga, vi una cortina. Pensé que atrás estaba el comedor y los alimentos. Después de un rato, quitaron la cortina y había un altar con 3 ídolos feos. Era muy horrible su presencia. 3 esculturas de niños con caras deformes y feas y horribles. Se trataba del dios hindú Rama. Le ofrecieron los alimentos. De inmediato, y como de rayo me levanté, me salí del lugar. Unas personas que estaban a mi lado me preguntaron que por qué me iba. Les dije que yo era cristiano, que no podía participar de esa ofrenda a sus ídolos. Me retiré orando, diciendo: perdónalos, Señor, no saben lo que hacen. Restaurante de Satanás se llama el lugar. No vi a mi amiga, ojalá y la vea. Deseo conozca a Cristo. Oro por ella en este momento para que no sea arrebatada por Satanás. Hermano, la palabra de Dios es clara, que aún los llamados y los escogidos seremos engañados. Casi estuve a punto de ser engañado y de comer lo sacrificado a ídolos. ¿Dónde dice eso? Mateo 24:24. Si leemos la Biblia diario, oramos, caminamos con Dios y agradamos a Cristo, no seremos engañados ni tentados por Satanás. Cuídate, hermano, de cualquier altar y solo acepta a Cristo como tu altar. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Amén.